Sé amable contigo mismo. Autocompasión, un concepto afín a la autoestima sana. Resumen adaptación de Elia Roca. Capítulo 1. La relación con uno mismo. Neff considera que en nuestra sociedad competitiva la mayoría de personas no se sienten bien consigo mismas. Cree que este malestar se debe a la tendencia generalizada a querer sentirse especial y por encima de la media, algo que es imposible para la mayoría, ya que siempre hay alguien más inteligente, más guapo o más brillante. Como intento de compensar esa divergencia entre nuestras aspiraciones y nuestros logros reales, tendemos a inflar la propia autoimagen y a menospreciar de evaluar a los demás, de manera que salgamos ganando al compararnos con ellos. Esto acarrea numerosos problemas. Por ejemplo, si antepongo el tener una autoimagen positiva y evito a toda costa verme de forma negativa, si discuto con mi pareja, puedo tergiversar las cosas para asegurarme de que parezca culpa suya y no mía. ¿Por qué nos resulta tan difícil reconocer nuestros fallos? Porque nuestro ego se siente mucho mejor cuando proyectamos en los demás nuestros defectos y limitaciones, pensando, por ejemplo, es culpa suya, no mía. Así, temporalmente, podemos sentirnos mejor con nosotros mismos si ignoramos nuestros defectos o si creemos que nuestros problemas y dificultades son culpa de los otros. Pero a largo plazo, solo nos hacemos daño, ya que no podemos aprender, mejorar y crecer como personas si no reconocemos nuestros fallos o debilidades. Y los demás se sienten mal y nuestras relaciones se deterioran. El precio de juzgarse uno mismo. Nuestra necesidad de mantener una autoevaluación global positiva, que incluye la tendencia a vernos de forma distorsionadamente positiva, es muy insana, porque nos impide conocernos de forma realista. Además, cuando la realidad se impone y tenemos que admitir nuestros fallos y limitaciones, solemos reaccionar también con una autoevaluación global, en este caso negativa, con pensamientos de autocrítica, autocondena. Por ejemplo, no soy bastante bueno, no sirvo para nada, soy un inútil, etc. Y así se forma un círculo vicioso. Si reaccionamos tan mal ante nuestros fallos y limitaciones, no es de extrañar que tendamos a autoengañarnos, por ejemplo, culpando a otros, para evitar esas autocríticas, autocondenas y viceversa. Es decir, no reconozco mis fallos y si tengo que admitirlos, me autocondeno por ellos. La inseguridad, la ansiedad y la depresión son muy comunes en nuestra sociedad. Neff considera que en gran parte se deben a los juicios globales negativos hacia uno mismo y al maltrato al que nos sometemos cuando sentimos que no somos como deberíamos o que no somos unos ganadores en el juego de la vida. La solución propuesta es dejar de juzgarnos y autoevaluarnos, dejar de etiquetarnos como buenos o malos y autoaceptarnos con generosidad. Tratarnos con la misma amabilidad, cariño y compasión que mostraríamos hacia un buen amigo, o con el mismo amor incondicional que una buena madre muestra hacia su hijo. La autocompasión como actitud deseable hacia uno mismo. La compasión hacia uno mismo o hacia los demás es un término muy utilizado en la psicología actual, que procede del budismo. La compasión hacia otras personas relacionada con la solidaridad y la empatía puede definirse como lo que experimentamos cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona que sufre y sentimos deseos de ayudarle. Incluye tener sentimientos bondadosos hacia los que sufren, por lo que surge el deseo de ayudarles a aliviar o prevenir su malestar, y el reconocimiento de que el ser humano es imperfecto y frágil. La autocompasión es esa misma compasión dirigida hacia uno mismo. En castellano, la utilización tradicional del término autocompasión ha tenido connotaciones peyorativas, pero se está utilizando cada vez más con el significado que se le atribuye aquí, similar al de autoestima sana. Neff destaca que no se debe priorizar la compasión dirigida hacia los demás,
sino que hay que empezar por cultivar la autocompasión, entre otras cosas porque cuidar de uno mismo facilita el poder cuidar a los demás. Argumenta que si una persona no es autocompasiva, por ejemplo, si tiende a juzgarse y a autocondenarse e intenta ser compasiva con los demás, está poniendo límites artificiales que le provocan sentimientos de separación y aislamiento, y que esto es incompatible con la integridad, la interconexión y el amor hacia uno mismo y hacia los demás, que es el objetivo último en la mayoría de las tradiciones espirituales. A veces pensamos que si nos permitimos ser amables con nosotros mismos, cuando nos equivocamos o cuando pasamos por momentos difíciles, caeremos en la pereza o en el egoísmo. Pero la autocrítica y la autocondena, en vez de ayudarnos, empeoran las cosas. Neff considera que la autocompasión es la alternativa perfecta a la búsqueda de una alta autoestima, es decir, la necesidad de mantener una autoimagen positiva, porque ofrece la misma protección frente a la autocrítica destructiva, pero sin necesidad de distorsionar nuestra autoimagen para vernos mejores de lo que somos o para vernos mejores que los demás. La autocompasión requiere que tomemos conciencia del propio sufrimiento, ya que no podemos conmovernos ante él, prevenirlo o manejarlo adecuadamente si no empezamos por reconocer que existe. Lo más habitual es que no reconozcamos nuestro propio malestar, en parte porque nuestra cultura nos enseña a permanecer impasibles, a sentirnos bien y a no quejarnos ante las adversidades. Cuando nuestro malestar procede de un juicio negativo hacia nosotros mismos, por ejemplo, si te autocondenas por haber hecho algo que consideras inadecuado, resulta aún más difícil reconocer que en realidad estás sufriendo. Normalmente no lo reconocemos como un sufrimiento que merezca una respuesta compasiva. Más bien, tendemos a pensar, metí la pata y merezco sentirme mal. Sabemos que todos cometemos errores, pero la mayoría de nosotros reaccionamos a ellos como si fuese algo terrible que no debería ocurrir. Algo similar ocurre cuando afrontamos cualquier adversidad. No solemos sentir empatía por nosotros mismos y por nuestro sufrimiento emocional. Uno de los inconvenientes de vivir en una cultura que ensalza el valor de la independencia y de los logros individuales es que si no logramos nuestros objetivos, nos sentimos culpables. Y si nos sentimos culpables, tendemos a sentir que no merecemos compasión. Pero la verdad es que todos merecemos compasión. Todos intentamos conseguir la felicidad y librarnos del sufrimiento, y ese es un derecho fundamental para todos. No tenemos que ganarnos el derecho a la compasión, ya que nacemos con él. Somos humanos y nuestra capacidad de pensar y sentir, unida a nuestro deseo de ser felices y de no sufrir, merece la compasión. La autocompasión consiste en desear nuestra salud y bienestar, y nos conduce a un comportamiento proactivo, no pasivo, para mejorar la situación. Tener autocompasión no es creer que mis problemas son más importantes que los demás, sino pensar que mis problemas también son importantes y que requieren mi atención. Implica deshacerte de las expectativas irracionales de perfección que te hacen sentir insatisfecho y abrir la puerta a una satisfacción real y duradera. La investigación muestra que la autocompasión contribuye al bienestar emocional, ya que al brindarte a ti el mismo afecto y apoyo incondicional, aceptando la experiencia del momento por difícil que ésta sea, evitarás actitudes destructivas como el miedo, la negatividad y el sentimiento de aislamiento. La compasión fomenta estados mentales positivos como la felicidad y el optimismo, y permite apreciar la belleza y la riqueza de la vida, incluso en tiempos difíciles. Cuando calmamos nuestra mente agitada con el mindfulness y la autocompasión, tenemos más capacidad para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y así podemos orientarnos mejor hacia aquello que nos proporcionará más satisfacción a corto y largo plazo. Si conectamos con nuestra fuente interior de dulzura y reconocemos que la imperfección es una característica compartida de la naturaleza humana,
podremos empezar a sentirnos más seguros, aceptados y vivos. Cuando nos ofrecemos compasión hacia nosotros mismos, el nudo de la autocrítica negativa empieza a deshacerse para ser sustituido por un sentimiento de aceptación tranquila y conectada. Neff reconoce que se requiere un esfuerzo inicial para romper el hábito de la autocrítica autocondena, pero que a la vez se trata de algo simple, ya que solo tienes que relajarte, dejar que la vida transcurra tal y como es y abrir tu corazón hacia ti mismo.